opinión de los expertos en RR Noticias. Bueno, cada 8 días platicamos de un tema interesante para nosotros como sociedad y bueno, pues el del día de hoy de verdad que no tiene desperdicio. Hemos visto cómo en los últimos años las nuevas generaciones se la piensan para el tema de incrementar, de hacer crecer a la familia. Muchas parejas el día de hoy o muchas personas solteras deciden que ya no van a tener hijos y esto está causando pues una revolución social, hay que decirlo con todas sus letras. Para hablar de este asunto, sobre esta disyuntiva de tener o no hijos y hacer crecer a la familia, es que platicamos el día de hoy con Francisco Javier Ceballos Pérez, secretario técnico del Consejo Estatal de Población. Francisco Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Miguel Ángeles. Es un honor estar con ustedes en RR y desde luego en este programa tan importante en relación a temas de interés social. Muy buenos días. Aquí estoy para servirte. Soy Ángel Solís para servirte, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenos días. También saludo a Eduardo, no te preocupes, a Eduardo Quiroga, maestro en Ciencias de la Familia e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Familia. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Atento para este interesante tema que has planteado, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Agustín Osornio es sociólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto y muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, mi querido Agustín, que también pues es un hombre que durante muchos años ha estado en contacto, ya lo hemos platicado aquí con él también a propósito de los temas de otras movilidades como el tema de la bici, por supuesto. Bueno, vamos a preguntarles, Francisco Javier, es sin duda un tema que vemos el día de hoy en diversas sociedades, aquellas que son muy avanzadas, lo que llamaríamos sociedades de primer mundo, pero también en otros países como el nuestro, ya las nuevas generaciones, parejas jóvenes o parejas tal vez de mediana edad, que han decidido que no van a tener hijos. ¿Cómo ves esta circunstancia? Mira, te voy a dar unos datos que creo que son interesantes para ir viendo cómo ha ido evolucionando este tema. En el año 1970, las madres mexicanas tenían 7.4 hijos en promedio. Para el año 2000 bajaron a 2.7 hijos. Y hoy, en el 2023, estamos en 1.8 hijos por madre mexicana, o sea, de tasa de fecundidad. Esto nos conlleva un análisis muy serio. Como bien dices, las parejas jóvenes no quieren tener hijos, y yo lo atribuyo a 3 aspectos fundamentales. Primero, la política poblacional, pues, durante los años 70 hasta llegar al año 2000 aproximadamente, se enfocó fundamentalmente en reducir la tasa de fecundidad, porque se decía que la familia pequeña vive mejor. No sé si recuerdan esas campañas publicitarias de los 70s, 80s, 90s. Luego, con el tema que surge en los 80s, 90s del SIDA, también muchos jóvenes que inician su vida sexual, pues empiezan a utilizar métodos preventivos como el preservativo para evitar contagiarse de ese flagelo. Y ahora en la actualidad, definitivamente con la equidad de género que estamos viviendo, donde las mujeres cada vez trabajan más y se vuelven copartícipes en el mantenimiento del hogar, o se hace mucho más difícil la crianza de muchos hijos por una mujer. Esto independientemente de que el factor económico tiene un peso muy específico, dado que pues, cada vez es más difícil el sostenimiento, digamos, financiero o económico de la familia, y muchas mujeres jóvenes pues, apoyan a sus maridos para que ambos logren un nivel de vida un poco mejor. Tienes toda la razón, y además qué buenos datos nos has dado en el sentido justamente de cómo se ha venido disminuyendo este número de hijos por familia, como bien mencionas, aquella campaña de el Consejo Nacional de Población de
de la familia pequeña vive mejor y de pocos hijos para darles mucho, sin duda transformó la mentalidad de muchas familias mexicanas que estaban acostumbradas a tener estas familias numerosas. Eduardo, ¿es verdad esta circunstancia de que hoy muchas parejas jóvenes deciden que a lo mejor pues el tener hijos no está entre sus prioridades? Hay otras que les parecen pues más interesantes, como por ejemplo continuar con un proceso de estudios, auxiliarse el uno al otro, como decía Francisco Javier, en los temas de hogar, pero también pues de diversas tareas, o simple y sencillamente muchas parejas han decidido que pues el hecho de tener hijos les impide, por ejemplo, salir de viaje, desarrollar ciertas actividades lúdicas, y ya no es una prioridad el tener hijos, Eduardo. Así es. En Querétaro, los datos que tenemos aquí en el estado, así como van muy en línea de lo que comentó Francisco Javier, ¿no? En los 70, los hijos por mujer en todo el periodo fértil era 7.6 y en el 2020 1.93. Entonces, es absolutamente cierto. Y la otra cuestión, la participación económica de la mujer en Querétaro, el 32% participaba en la economía en el 2000 y ahora en el 2020 el 53% y viene creciendo. Entonces, ahora, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Es la parte importante, ya lo apuntaba Francisco Javier. Esencialmente un cambio de los valores en la cultura predominante. Ha sido muy exitosa, por una parte, la campaña de Una Familia Vive Mejor, desde los 70, cuando se creó el Consejo Nacional de Población, en el 74, y esa otra campaña de vámonos haciendo menos, ¿no? Entonces tuvo un impacto significativo, pero no solamente eso. Empezó a haber películas, telenovelas, música, etcétera, que apuntaló mucho este cambio de valores, de tal suerte que en las nuevas generaciones, pues la descendencia, es decir, el tener hijos, pues no se ve favorecida ni valorada. Es decir, ¿en qué consistió específicamente el cambio? En que las generaciones anteriores, ¿no? Un bebé recién nacido ya no se aprecia como una bendición, como la riqueza más importante de la familia, sino, como muy bien dices, Ángel, ¿no? Una limitación para un proyecto de vida personal, ¿no? Y eso tiene que ver con el desarrollo profesional, con viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de una concepción de apreciar, valorar la vida, se ha pasado a privilegiar un proyecto de orden personal. Y la precariedad económica, como muy bien se apuntó, también es otro tema, porque acceder a trabajos estables, suficientemente remunerados, y también las limitaciones que tenemos en México de crear pequeñas empresas rentables, no favorecen la construcción y el sustento de una familia, ¿no? Con varios hijos. Y en estas condiciones, un hijo representa una carga económica que en muchos casos lo consideran insostenible, aunque quieran tener hijos. Esa es la otra vertiente del tema. Sí, tienes toda la razón, Eduardo. Agustín, también es un hecho que en las sociedades modernas, pues este vínculo que era el matrimonio, pues tampoco se da en los mismos números que en otras décadas. Hay muchos hombres, muchas mujeres que deciden a lo mejor construir un proyecto de pareja, pero sin el tema de pasar por el matrimonio. Entonces muchos dicen, pues al no haber un matrimonio, digamos, como se decía coloquialmente, con todas las de la ley, pues mejor no vamos a tener hijos porque no sé qué pueda pasar el día de mañana. O muchas otras personas que dicen también, ¿sabes qué? Yo no me siento emocionalmente preparado para tener un hijo, para cuidar de él, y pues entonces, pues mejor no. Y es también otra de las causas que muchos perciben, pues está generando esta reducción en el número de hijos, en la tasa de natalidad, y también pues en el hecho de que, como bien apuntaban tanto Eduardo como Francisco Javier, pues hoy a lo mejor están en otras prioridades o tienen otras prioridades las parejas jóvenes. ¿Cómo lo ves, Agustín?
Sí, es correcto y coincido perfectamente con mis compañeros panelistas. Efectivamente, hay varios fenómenos que se pueden analizar aquí. Primero, pues sí, es un fenómeno demográfico, pero también implican estos aspectos sociales, políticos, religiosos, culturales, etcétera. Está la idiosincrasia y varias externalidades. Ujú. Y efectivamente, dentro de las cosas así, subjetivas y aparte cualitativas, tiene que ver esto con la postergación, ¿no? Tanto se posterga, por supuesto, el matrimonio, como se posterga ya el tener hijos. Ujú. No es lo mismo, digamos, en la fecundidad y reproducción de las personas cuando deciden tener hijos desde los 18 o 20 años, que ya cuando los tienen más tardíamente. Entonces, tener a los 30 años, 35 años, ya un hijo, ya implica que seguramente va a ser una familia menor. Ujú. Quizás incluso apostándole que si optan por un solo hijo o después de los 35 o 30 años es porque no serán más que uno o cuando mucho dos. Pero en cambio, cuando ocurre de que se casan o incluso por decisión propia tener un hijo desde los 20 años es porque seguramente pueden ser dos o tres, ¿no? Entonces, Claro. la postergación de la edad, digamos, para el embarazo como para el matrimonio, etcétera, es un factor que influye. Tienes toda la razón, Agustín. Amigas y amigos, son las 8 de la mañana con 50. Hoy platicamos en la mesa de análisis social el tener o no tener hijos, esta decisión que está en muchas parejas modernas y que está contribuyendo, pues obviamente, a reducir las tasas de natalidad. Eh, en México todavía sigue existiendo un índice de natalidad pues interesante, importante a pesar de que se ha reducido en los últimos años, pero nada que ver con lo que ya ocurre en diversos países, por ejemplo, de Europa, donde las tasas están pues casi cercanas al cero, Francisco Javier. Sí, fíjate que en muchos países europeos está viniendo un fenómeno que va en contra de la, digamos, de lo que pensábamos que era la naturaleza humana en forma tradicional cuando, digamos, tanto mis compañeros, el doctor Quiroga como el licenciado Agustín Osornio, que Ujú. son especialistas en el tema, recordarán que pues, hace muchos años se decía que cada hijo traía una torta bajo el brazo, ¿no? Lo cual después se ha demostrado que no era cierto. En el caso de los países europeos, el alto grado de desarrollo económico, la equidad de género y desde luego los cambios en la mentalidad del ser humano, pues han hecho que estas tasas prácticamente estén a cero Ujú. y hayan perdido una capacidad de crecimiento económico muy interesante. La población de 60 años y más está en niveles muy altos Sí. y por ende, por ello, requieren de mano de obra que hacen los trabajos que antes hacían ciudadanos de sus países, que están llevando una tasa migratoria muy importante del norte de África y de los países árabes. Ujú. En el Ujú. caso de México tenemos un fenómeno que va hacia allá y te voy a dar un dato muy interesante. Hoy el 12.1% de los adultos mayores de México de 60 y más sobre 131 millones de habitantes, que es el total de la población nacional en 2023, Ujú. el 12% son adultos mayores de 60 y más, pero si sigue esta tendencia, va a llegar a ser en el 2070 el 34% de la población. Ujú. Es decir, la población adulta mayor como resultado pues de esta diferente planificación familiar y la disminución en las tasas de fecundidad, la población adulta en 50 años Ujú. aproximadamente. Ujú. Y esto conlleva un reto muy importante para los sistemas de pensiones y los sistemas de salud en nuestro país. Entonces, tenemos que estar prevenidos para cuando llegue este tema y no nos pase como en Europa que vamos a tener que importar Sí, ciudadanos a los sectores productivos claro. de otros lugares. Tienes toda la razón, Francisco Javier. Eduardo, viene también justamente con esta reducción en esta tasa de natalidad, pues también se va comprimiendo este bono demográfico, como le han llamado algunos, que obviamente pone a países como México en ventaja
en esta circunstancia frente a los países de Europa que ya tienen este grave problema social, como ha dicho Francisco Javier, el hecho de que pues la población va envejeciendo, se sigue necesitando de diversos elementos, recursos y servicios, pero pues no hay chavos que se encarguen justamente de hacer estos procesos, inclusive al voltear a ver justamente a la parte rural de estos países. Revisaba yo reportajes de Francia o de España, donde pues las villas, los ranchos, los pueblos que antes tenían de a 200, 300, 400 personas, hoy pues nomás están los 3, 4 viejitos del pueblo y evidentemente con una expectativa de que en los próximos años seguramente fallecerán, y ese pueblo pues va a desaparecer, se va a convertir en pueblo fantasma ante esta circunstancia de la falta de gente para seguir obviamente pues trabajando la tierra, atendiendo el negocio o simple y sencillamente yendo a darle la vuelta al rancho. Y ese es un riesgo que también tenemos nosotros, como muy bien apuntaba Francisco Javier. Mira, ¿por qué las generaciones no se quieren casar? Aquí hay una cuestión muy importante. Existe una relación indisoluble, interna, entre matrimonio y familia, de tal suerte que en el momento en que la familia ya no se presenta como algo deseable, también el matrimonio pierde sentido. Cuando en la relación de pareja lo sexual se separa por completo de la fecundidad, de la posibilidad de tener hijos, surge el riesgo de separar de su contexto el de la vinculación afectiva, es decir, del amor conyugal, la voluntad de forjar una comunidad de vida basada en la confianza y en la fidelidad. Por eso es que los matrimonios son muy frágiles. Aún aquellos jóvenes que optan por el matrimonio, a los cuantos años, a los 5 años, un porcentaje significativo de ellos se separan, ¿no? Y otro aspecto de lo que se estaba comentando, mira, hay la revista The Lancet, que es una de las revistas científicas médicas, es de origen británico, de las más prestigiosas del mundo. En 2020, en julio de 2020, en las conclusiones de un estudio del Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la Universidad de Washington, publicó la siguiente conclusión. En 23 países, entre los cuales se encuentra España, Italia, Japón y Tailandia, la población se reducirá a la mitad para 2100, según las proyecciones de este estudio. El mundo no está preparado para la caída dramática en el número de nacimientos, un fenómeno que tendrá un impacto traumático en la sociedad. La población, ¿no?, también envejecerá de manera impresionante, como ya se mencionaron, ¿no? Casi el mismo número de personas que tengan 80 años será el mismo número de personas de bebés que nazcan, lo cual, ¿no?, como ya se dijo, plantea una serie dilema sobre el sostenimiento de los adultos mayores por las pensiones, ¿no? Y no solamente las pensiones institucionales, sino las pensiones, ¿no?, como las que se han planteado en los últimos años, que son pensiones para adultos mayores de orden general, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Son muchos de los aspectos que seguramente pues van a sentir un alto nivel de presión en los años que vienen ante este cambio en estas pirámides poblacionales. Y finalmente, Agustín, preguntarte también, pues sin duda es una decisión de vida para muchas parejas el día de hoy, para muchos matrimonios o parejas sin estar casados, digamos, formalmente, pero en última instancia, pues es una decisión personal y es un reflejo también del cambio que vivimos hoy como sociedad. Sí, efectivamente, y porque también hoy en día los jóvenes, las nuevas parejas, pues tienen otras aspiraciones. Ya se ha mencionado aquí el deseo de estudiar, ¿no?, de seguir preparándose, formando, por otro lado viajar, obtener un buen empleo, tener experiencias, etcétera. Y además hay otras alternativas, en este caso bien puede ser la adopción, ¿no? Y por otro lado también, pues de verdad hemos llegado al caso de que, bueno,
Incluso de estas opciones nuevas está el de adoptar mascotas, ¿no? Los perrijos, por ejemplo. Sí. Y de verdad parecerá risorio, pero a un mediano plazo se podrá estar viendo esto que sí se ve ya en otras latitudes, pero hasta adoptar una mascota electrónica, es decir, un robot, porque ya incluso estos aparatos de comunicación, etcétera, que son asistentes personales, se están volviendo también esos compañeros o compañías, digamos, de estas nuevas generaciones. Además de otros, la tecnología y las nuevas innovaciones, por supuesto que están cambiando estos modelos justamente de los valores y creencias culturales que se han mencionado. Sí, tienes toda la razón. Pues grandes retos que vamos a ver como sociedad en los años por venir, que tendremos que estar muy pendientes de ellos y de cómo se está transformando precisamente esta dinámica social en diferentes aspectos. Quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana y que volvamos a encontrarnos para seguir hablando de estos asuntos en posteriores ocasiones. El secretario técnico del Consejo Estatal de Población, Francisco Javier Ceballos Pérez, gracias por estar con nosotros esta mañana, Francisco Javier. Muchas gracias, Ángel. Y nomás para redondear y cerrar mi participación en este panel, dándole un poco más de vigor a lo que señaló el doctor Quiroga, hacer el siguiente comentario y que creo que nos puede llevar a una reflexión interesante. Todos nosotros conocemos quién es Elon Musk, que es un visionario y un gran empresario con diversas inversiones en el área de Tesla, de motores electrónicos, vehículos, aeroespaciales, y ahora acaba de comprar la plataforma Twitter de redes sociales. Bueno, pues el señor Elon Musk considera que la tasa de fecundidad, es decir, el decrecimiento en los jóvenes, es mucho más peligroso que el calentamiento global para la humanidad. Y yo con eso cierro. Claro, pues es una interesante, muy interesante reflexión. Francisco Javier, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eduardo Quiroga, maestro en Ciencias de la Familia e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Familia. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Y quisiera cerrar mi intervención con este tema. Países como Italia, ¿no?, y Hungría y otros países están estableciendo políticas para revertir este invierno demográfico, donde cada vez nacen menos niños y cada vez hay más adultos mayores, porque de lo contrario, ellos ven una quiebra, ¿no?, nacional como un gran riesgo, y tiene mucha razón lo que dice Francisco Javier, lo de Elon Musk, es mucho más importante. Gracias. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Eduardo. Agustín Osornio, el integrante de esta organización llamada Saca la Bici y también sociólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, Agustín, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, al contrario, y saludos a los panelistas y al auditorio. Un honor y un placer. Al contrario, gracias. Qué gustazo recibirlos a los tres. Les deseo un estupendo arranque de semana, que sea muy productiva para ustedes. Qué interesante la mesa que les hemos presentado el día de hoy. Se queda colgada en todas nuestras plataformas, ya saben, en el Facebook, en Twitter, claro, por supuesto en YouTube también. Para quienes deseen compartirla en sus redes sociales, lo pueden hacer. Ahí se queda esta mesa de análisis social interesantísima que les hemos traído el día de hoy. Son las 9.